a esta hora no será que los congresistas podrían haber, digo, con los problemas de finanzas que tiene el Estado, no será que podrían haber llegado comidos? Es que reparten y reparten platos y bebidas a cuatro manos, no sé. Y sin mucho de sentarse en las curules a empezar a debatir o empezar al menos a marcar asistencia. Ahora también están esperando si llegan alguien más y contar, digamos, para saber si tienen todas las partes suficientes. Ese es el problema y por eso, digamos, la pregunta de por qué estaban sesionando a esta hora un viernes y más cuando ya muchos habían o iniciado su proceso de descanso o también se habían trasladado a las regiones, que es lo que se suele hacer cuando no hay agenda legislativa, se van a las regiones precisamente para trabajar con las comunidades. Lina María Garrido es la segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes. Gracias por acompañarnos a esta hora en Recap Blue. Acaba de decir Jaime Raúl Salamanca, cuando le preguntamos por usted, dijo, y abro comillas, ella es beligerante. Doctora Garrido. Muy buenas noches, un saludo para todos los que se encuentran esta noche hoy conectados. Jaime Raúl sabe perfectamente que yo soy una mujer de carácter, firmeza, no beligerante. Yo siempre he sido respetuosa, pero apegada a la ley. Las formas son importantes. El respeto que merece la Cámara de Representantes es para mí, no es negociable para mí. Y en tanto, cuando suceden este tipo de cosas que pareciera son únicas, pues yo dejo claras mis posiciones, cosa que a él no le gustan porque suele suceder que él está siempre acompañando al gobierno y yo debo dejar clara mi posición, que es totalmente distante al gobierno. Sí, doctora Garrido, ¿usted está en Bogotá? No, yo en este momento me encuentro en Madrid. Yo tenía una invitación hace varios meses que tenía aquí de la cuarta cumbre de la Iberósfera acá en Madrid y por eso no estoy en este momento en el país. Claro, se lo pregunto porque todo el país estaba a la expectativa y sabía que eventualmente esta semana, en algún momento, cuando la Corte notificara al gobierno y al Congreso, pues se iba a citar a través del decreto las sesiones extraordinarias. ¿No era importante por lo menos estar aquí en Bogotá para dar el debate? Nosotros siempre le manifestamos al presidente Jaime Raúl, con quien yo tengo conversaciones, yo no tengo conversaciones con el gobierno, pero sí le dijimos al presidente que era importante llegar a un consenso con el gobierno en tanto estaba por definirse la respuesta de la respuesta de la Corte. Lo que conocimos el 17 de junio fue un comunicado, un flash de la Corte Constitucional, pero no teníamos claro cuándo iban a citar, cuándo iban a sesionar, en qué medida y sobre cuáles eran los argumentos que dieron resultado a esa decisión. Yo pues obviamente viajé y daba sorpresa que hoy de manera intempestiva, pues no solo se justifican sobre un oficio, porque quiero decirle con claridad al país y por eso mi no firma a la convocatoria, y es que lo justifican sobre un oficio que no es vinculante y el gobierno aún así no cita sin la debida antelación, porque lo que dice la ley quinta es que cuando nos llaman a sesiones extraordinarias, mínimamente por respeto a las agendas y al receso legislativo que tienen los representantes, pues por lo menos con 3 días de anticipación para que nosotros podamos ser convocados y llegar a debatir. Pero usted estaba esperando que la convocaran, señor, con 3 días de anticipación, y como no la convocaron con anticipación, entonces ¿se fue para España? No, es que primero esta agenda la tengo hace varios meses. Claro, pero digamos, usted como segunda vicepresidenta, eso no me resta. No debería estar en Bogotá sabiendo que hay que dar un debate sobre una reforma pensional que es clave para este país. Yo no voy a discutir sobre el tema, sobre lo que contiene la reforma, pero además, si usted no está de acuerdo con el texto, lo correcto no debería ser dar el debate a ver si se reabre y se puede modificar lo que sea que ustedes consideren que hay que modificar. No, es que yo no me estoy negando a que se dé el debate. Yo estoy diciendo que las formas son importantes. Claro, pero usted no está en Bogotá. Y usted decidió irse del país cuando estábamos esperando que el gobierno convocara unas sesiones extraordinarias que ya desde hace mucho tiempo habían anunciado, cuando la Corte, a través de ese flash de prensa, informó que iba a devolver la reforma. Usted lo sabía yo y lo sabía todo el país. Iban a convocar a sesiones extraordinarias. A ver,
entiendo perfectamente lo que estás diciendo, pero estamos hablando sobre la base de que no había un tiempo de cuándo se iba realmente a dar. Y mira, a hoy eso no es oficial. Porque hoy están citando a las 7 de la noche, desde las 7 de la noche están citando a los representantes cuando ni siquiera sabemos nosotros cuál es la parte resolutiva y sobre los argumentos sobre los cuales vamos a debatir. ¿Qué es lo que vamos a debatir? Una proposición de María José, porque es que hoy hay muchas dudas de lo que está pasando porque no tenemos las consideraciones completas de lo que pasó en la Corte. Yo no me estoy rehusando a dar el debate, pero lo mínimo es que para no seguir cometiendo los mismos errores por hacerle el juego al gobierno a los tiempos que él da, pasa lo que está pasando. Hoy estamos convocados para supuestamente subsanar un vicio de trámite que se dio en el debate de la reforma pensional cuando no tenemos la justificación. Es un auto de 2 hojas, un oficio. Ese no es la parte considerativa de la Corte. ¿Sobre qué vamos a debatir? ¿Cuáles son las consideraciones que tuvo la Corte? No tenemos esa información, no hay claridad sobre eso. Entonces ahora pretenden someter nuevamente a los representantes para que debatan cómo, sobre qué. Para dañarles las vacaciones. No, es que no es cuestión de vacaciones, no es cuestión de eso. ¿Por qué reducen el debate y el respeto a la función legislativa a unas vacaciones? Pero yo no estoy de vacaciones. Yo aquí estoy le insisto, usted no debería estar en Bogotá, en el Congreso, en este momento, en la plenaria de la Cámara, como segunda vicepresidenta, dando el debate. ¿Acaso nosotros sabíamos que ni siquiera se iba a respetar el que llegara completa la notificación por parte de la Corte el día de hoy? Es que lo están haciendo todo a las patadas y corriendo. Si es por dar el debate y darlo en debida forma, cumpliendo a cabalidad, teniéndole respeto a la ley quinta, a los protocolos que hay que dar cumplimiento, a que nosotros tengamos la información real, completa, de cómo es que estamos siendo convocados y qué es lo que vamos a subsanar y cómo es que lo pretende pedir la Corte Constitucional. ¿Acaso está mal uno hacer este tipo de consideraciones? Aquí nos están convocando de manera extraña, rara, sin cumplimiento, para que en últimas terminemos cometiendo los mismos errores. Eso es lo que yo estoy pidiendo. Si es por debatir, mañana estoy en Bogotá, pero eso no significa que el hecho de que la Corte no haya expedido debidamente o notificado a la Cámara de Representantes con toda la sentencia completa de publicidad para que los representantes tengamos claridad de qué es lo que vamos a hacer, eso no es que me esté rehusando a dar el debate. O sea, ahí hay que dejar esa claridad. Y yo como segunda vicepresidenta, pues es lo que tengo que hacer, que la Cámara se le respete y que en debida forma se le convoque. Sí, pero en esa medida de los tiempos y que estamos hablando de que no es cualquier proyecto, es una reforma pensional que ya estaba por comenzar a implementarse, representante, la puntualidad que está haciendo la Corte tiene que ver precisamente eso con la falta del espacio de deliberación a la pregunta de si acogían o no el texto del Senado. Esta es la pregunta que se le va a hacer mañana y a partir de ese momento es que va a comenzar el debate. Es decir, este era el argumento con el que ya se podía comenzar a hacer como tal el debate nuevamente en la Cámara de Representantes. Entonces, ¿por qué ustedes creen que el problema puntualmente o es de la Corte que no ha notificado completamente el documento oficial o del gobierno, por citar a última hora, cuando se trata de una reforma al sistema pensional y se trata de un proyecto que ya tenía que haber estado implementándose este 1 de julio? Es decir, ¿no era mejor la prioridad solucionar esto teniendo en cuenta que se trata de la pensión de millones de colombianos? Pero ¿por qué vamos a ser culpables nosotros si lo dijimos? Es que ¿Por qué ahora vamos a ser culpables nosotros que lo anticipamos en el momento del debate y querer llevar esto a la discusión de que entonces por culpa de nosotros es que no se va a resolver algo que se les anticipó en el momento, pero que no quisieron debatirlo y tomaron adoptaron una proposición de acoger el texto de Senado y eso es lo que nos tiene aquí. Básicamente por hacer los debates bien. Como a todos los representantes los eligieron justamente para debatir. Entonces esto, pues la responsabilidad recae directamente sobre ustedes porque es que ustedes son los que tienen que debatir. Para eso la gente votó por ustedes. Claro que sí, y eso lo hacemos. A nosotros nos quitaron el derecho de debatir esa reforma cuando decidieron de manera intempestiva
adoptar el texto del Senado que no era el que se estaba debatiendo en ese momento. Nosotros no nos rehusamos a debatir y no significa que por ser representantes a la Cámara entonces tengamos que darle carta abierta, someternos a la voluntad del gobierno adoptándole y aprobándole sus reformas. Claro, es que no se trata de aprobar, se trata de debatir. Debatir significa, exactamente, debatir. Mire, las sesiones, supuestamente las sesiones extraordinarias a las que somos convocados están hasta el 19 de julio. El presidente de la Corte hoy salió y dijo que eso, de todas maneras, esa reforma no iba a entrar en vigencia a partir del 1 de julio. Hombre, de manera respetuosa les digo, ¿por qué lo convocan de esa manera? Cuando le están dando 3 horas a los representantes que no están de llegar haciendo cuentas que está bien convocada cuando no está bien porque no hay claridad para los representantes. Hombre, sentémonos el lunes a las 8 de la mañana o el domingo, en la noche si quieren el domingo, pero den la oportunidad y hagan las cosas bien, convóquenlos bien. Aquí no nos estamos rehusando a debatir, aquí tenemos hasta el 19 de julio. Aquí no es cuestión de correr, vamos a abrir el debate. Ahora, yo quiero pensar que de verdad le van a dar la oportunidad a los representantes de debatir y no que nuevamente las mayorías van a adoptar la proposición de María del Mar Pizarro y adoptar el texto de Senado, porque esa puerta la abrió la Corte. Claro. Y lo que antes era insubsanable, hoy se lo envió al Congreso para que quitara ese pequeño vicio que es, mejor dicho, es gigante, y darle, porque hoy ni siquiera ellos se han pronunciado sobre si es constitucional o no, eso que quede claro. Esta mera supuesta subsanar este vicio no significa que eso va a entrar a regir, porque la Corte todavía está estudiando de fondo todo lo que conlleva el contenido de la reforma. Eso tiene que quedar claro para el país. Claro, le hago esta pregunta con mucho respeto, pero usted dice, ojalá dejen debatir a los representantes. ¿Usted cómo va a debatir si está en España, si no está en el país? Yo no soy sola en la Cámara de Representantes, no soy sola. Y allá lo único que yo estoy diciendo es que para que los dejen debatir es para que abran la discusión de todo el resto de artículos que no permitieron hacerlo porque adoptaron simplemente el texto de Senado. Yo entiendo cuál es en este momento su posición de querer entonces achacarme la culpa de no estar en Bogotá, pero créame, siempre lo he dicho, siempre he estado dispuesta, soy la primera que llego a la Cámara y soy de las últimas que me voy. Nunca me rehusaba a debatir, al contrario, siempre he dejado clara mi posición de las cosas, pero eso no significa que yo tenga que legalizarle al gobierno y la presidenta de la Cámara de Representantes las cosas que están mal hechas, porque por eso es que quedamos en ridículo ante el país, por eso es que lo que hace la Cámara de Representantes, la Corte termina legislando porque nos devuelve los textos y nos dice que nos saltamos en las formas y no respetamos el debido proceso legislativo. O sea, aquí no es una cuestión de sentarnos y comer entero, aquí es una cuestión de hacer valer la ley, porque nosotros como legisladores no podemos entonces torpedearla o legalizarla con cualquier marrullería que se les ocurra simplemente por agradar al gobierno o simplemente por dejarnos presionar de la opinión pública cuando definitivamente las cosas están hechas en indebida forma. Sí, representante, yo no le quiero achacar absolutamente nada. Le hago las preguntas de rigor, entre otras cosas, porque usted, más que una representante, es la segunda vicepresidenta de la Cámara. Entonces tiene una responsabilidad adicional. Y por eso le estoy haciendo las preguntas que le hago, pero no para achacarle absolutamente nada distinto, sino para preguntarle, pues, cómo se da el debate si usted decidió salir del país sabiendo que iban a convocar a sesiones extraordinarias. Valentina. Pues a propósito de lo último que mencionaba la representante y es de esos errores y digamos esa lamentablemente mala reputación que en algunos casos se lleva a la Cámara de Representantes, ¿cree usted que entonces en este caso el presidente Salamanca estaría ayudando nuevamente a seguir o utilizando el término coloquial de estarle alcahueteando la situación y digamos el desorden al gobierno nacional? Claro que sí, porque desde el principio lo que hablamos como mesa directiva fue eso. Le dije, pues señor presidente, con todo el respeto, cuando la Corte en debida forma logre aclararnos todas las dudas que tenemos, porque estábamos hablando sobre la base de un comunicado que no es para nada vinculante. O sea, es sobre un comunicado, pero ese comunicado lleva consigo
toda una serie de argumentos importantes que tenemos que conocer para tener a detalle dónde estaba el vicio y cómo se tenía que subsanar según había sido la decisión de la Corte. Y para eso le dije, Jaime Raúl, cuando eso suceda, pongámonos de acuerdo para que todos lleguemos sin tener inconvenientes el día y la hora que nos convoquemos, con el debido respeto para los representantes. Eso fue lo que le dije, pero oh sorpresa, cuando primero hoy no llega el comunicado, Benedetti desde antier está presionando a la Corte que le responda la providencia, que se la entregue. La Corte le responde que no la tiene, que todavía no se la ha hecho y no la ha hecho pública, pero sin embargo convocan a las 2 de la tarde a sesiones extraordinarias. El presidente le manda el orden del día firmado por el primer vicepresidente a las 4:30 para citar a las 7 de la noche. O sea, todo mal desde el primer momento. Eso es a lo que yo no le juego. Esas son las posiciones que yo me he caracterizado de tener en la mesa directiva. Eso es lo que yo pido cuando las cosas están bien hechas, cuentan con mi firma sin ningún problema. Sí, venga, y por doctora, supuesto, pues eso genera malestar en el presidente, pues porque definitivamente siempre estamos como en orillas distintas. Tengo aquí una notificación, dice Corte Constitucional de Colombia, Secretaría General, Bogotá, 27 de junio 2025, oficio CP número 041, doctor Jaime Raúl Salamanca, presidente de Cámara de Representantes, doctor Jaime Luisa Lacutir Peñalosa, secretario general Cámara de Representantes, doctor Diego Alejandro González, secretario general, Congreso de la República. Y arranca: respetados doctores, cordialmente y de conformidad con lo dispuesto por la Sala Plena de esta Corporación en sesión efectuada el día 17 de junio de 2025, me permito comunicarle que se decidió lo siguiente. Y ahí arranca: primero, por Secretaría General de la Corte Constitucional, devolver a la presidencia de la plenaria de la Cámara de Representantes la Ley 2381 de 2024. Con esta notificación, esto no es el flash de prensa, esta es una notificación. Lo que tú acabas de leer precisamente dice oficio, sí, que no es auto, y abajo dice comunicamos. Claro, no, entonces, por eso le pregunto, con esta notificación que soporta es, no era suficiente. No es suficiente, porque además de eso que tú estás leyendo, que es el oficio, tenían que adjuntar el auto completo donde está la providencia de toda la decisión de la Corte, para nosotros poder leer a detalle a qué estamos nosotros, o cuál fue, hasta dónde nos dieron a nosotros la capacidad de volver al debate. Bueno. O vamos a aperturar solamente la proposición de María del Mar de acoger el texto, eso nos va a permitir hacer el resto del debate, o solamente es para volver a decidir sobre esa proposición que mañana de pronto la sacan en 5 minutos y terminó el debate de la reforma. Muy bien, 8 de la noche, 57 minutos. Me queda una duda. ¿Definitivamente usted no regresa a Colombia para dar la discusión que está citada, entre otras cosas, para mañana? Ya nos dicen que hay quórum decisorio. No estoy segura si tengan quórum decisorio, he estado súper pendiente. Igual el presidente, exactamente, igual el presidente lo sabía, y por eso convocó hoy, simplemente para anunciar y continuar el trámite, sin que llegaran todos los representantes, por lo menos a aprobar el orden del día. Vuelvo y repito, las formas son importantes. Estoy tratando de buscar un vuelo ya para regresarme, por supuesto, a trabajar, porque para eso estamos llamados. Pero venga, les digo de verdad, mi posición: hay que respetar la ley, hay que respetar las formas, hay que hacer las cosas con conciencia. Del afán no queda sino el cansancio. Si hubiésemos hecho las cosas bien, no estaríamos en este momento recibiendo un regaño de la Corte, esperando que nos notifique por qué es que las cosas se hacen mal en la Cámara de Representantes, que es lo que suele suceder en el Congreso cuando a todo se le pretende decir que sí, o cuando todo lo pretenden aprobar de manera amañada. Una pregunta, ya esto es más técnico, es más de forma. La reforma pensional arrancaba el 1 de julio. Esto no va a pasar. Tienen que cambiar la vigencia. Al tener que cambiar la vigencia, ¿hay que volver a reabrir el debate con el Senado?
Es que esas son las claridades específicamente que necesitamos para conocer el auto, la providencia, que la Corte nos digan paso a paso qué es lo que quieren de la Cámara de Representantes, que vuelvan a reabrir el debate, porque lo que a uno le queda, y es la duda que nosotros tenemos, es que si aparte de debatir esa proposición, se va a dar discusión al resto de la reforma, y si hay modificaciones, esa supuesto oficio dice que no vincula al Senado, y entonces tendríamos que esperar sesiones ordinarias para que el Senado regrese y hacer una conciliación. Pero esto que les estoy diciendo es mera hipótesis que estamos manejando sobre la base de que no hay claridad qué es lo que quiere realmente la Corte. Por eso es importante el auto, por eso es importante conocer la providencia completa, porque ahí queda uno en el vacío de que lo que vaya a pretender debatir o las decisiones que se vayan a tomar, pues nada tengan que ver con que realmente se subsane el supuesto vicio que se tiene. Y aparte de eso, después de que lo haga la Cámara, solamente vincula a la Cámara, la Corte seguirá estudiando y analizando a profundidad si lo que se aprobó en su totalidad es constitucional o no. Estamos en el limbo, estamos sobre la base de nada y aún. Por eso le digo que el correr no significa que las cosas se estén haciendo bien. Entonces, aquí hace falta el auto completo de la Corte para que los representantes puedan entrar al debate debidamente conocedores de la profundidad de lo que decidió la Corte y sobre esa base entrar al debate. Pero eso ya no pasó. Estoy viendo en el canal del Congreso al doctor Jaime Raúl Salamanca, arranca la plenaria. Como le decía, ya hay el suficiente quórum deliberatorio. Eso ya no pasó. Correcto, porque eso es lo que pasa cuando no se respetan, y esa era la jugada que querían, era simplemente tomarse el tiempo, hacerlo cuando no se hace debidamente. O sea, por eso yo siempre trato, y yo sé que muchas personas les pueden incomodar mi forma de actuar y mi forma de exigir respeto para la Cámara de Representantes, porque al final de cuentas los tiempos y las decisiones judiciales terminan dándome la razón. Esto no es para congraciarse con el gobierno. Nosotros no somos notarios del gobierno. Somos el Congreso de la República, que así como tú lo dices, nos eligieron para representar a la gente las distintas visiones, derecha, izquierda, centro, pero que las cosas se hagan mínimamente bien. Y que si somos derrotados en democracia o ganamos en democracia, bienvenido. Pero no que después nos devuelvan y nos digan, venga, en serio, o hacen las cosas bien, ustedes siguen haciendo el ridículo, porque esto es hacer el ridículo, la verdad. O sea, eso sí es irrespetar a la gente, llegar a estos puntos y que ni siquiera aprendan la lección de hacer las cosas en debida forma. Porque todo esto al final va a ser parte del informe que tiene que entregar Jaime Raúl Salamanca como presidente de la Cámara y decirle y contarle a la Corte que yo dejé constancia en el proceso de que nosotros nunca fuimos claramente notificados de cuál había sido la providencia de la Corte para entrar al debate de esta reforma y subsanar el vicio que ellos dicen que se cometió. Son las 9:02 p.m. Representante, le agradezco mucho este tiempo con Recap Blue para hablar sobre esos temas que le interesan a la gente. Al final, lo importante es que si hay reformas, sean reformas que beneficien a la mayoría de los colombianos y sobre todo, pues que se den los debates, porque de eso se trata la democracia. Ya es de madrugada en España, así que la dejo descansar. Gracias por estar con nosotros. Estaba súper pendiente. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Lo sé y le agradezco. 9:03 p.m. es Lina María Garrido, segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes. Valentina. Sí, a esta hora podemos escuchar entonces el audio que se conecta desde Canal de Congreso. Como usted lo decía, oficialmente ya inicia entonces la conversación. Está liderando el presidente Jaime Raúl Salamanca. Se están registrando, Silvia, en total 62 representantes fueron los que se registraron ante la mesa directiva allí en la Cámara de Representantes. Por lo tanto, se está certificando que se puede comenzar a deliberar en la Cámara de Representantes. Hay un movimiento, digamos que escuchamos hace unos segundos hablar al presidente de la Cámara de Representantes. Vamos a estar muy pendientes entonces de lo que significa esto y vemos, y lo explicaba muy bien ambas entrevistas que acabamos de tener, eso es una puja completamente política. Pero absolutamente política. La pregunta es si alguien está pensando en los
en el sistema pensionados y en el sistema de este país? Esa es la pregunta del millón de Exactamente, dólares. porque se van a venir muchísimas dudas que tienen las empresas, que tienen los